¿Qué tal, peloteras? ¿Qué tal, peloteros? ¡Lo conseguimos! Somos campeones de la Liga de Naciones. La Liga de los Hombres Extraordinarios, justos y leales. No, me estoy viniendo muy arriba, pero hay que celebrarlo. Claro que sí, es un título para la selección española, 11 años después de haber conseguido esa tercera Eurocopa de nuestra historia, que completaba nuestro ciclo glorioso entre 2008 y 2012, de dos Eurocopas y un Mundial de manera consecutiva, con lo cual 11 años después sabe muy rico, porque hubo varias generaciones que no pudieron disfrutar de títulos de la selección. Nosotros disfrutamos de tres seguidos y parecía que no volvería otro. Bueno, ahora ha nacido este torneo de reciente creación de la UEFA, cuya tercera edición nos hemos llevado nosotros después de ganar por penaltis a la selección de Croacia, como todo el mundo sabe ya a estas alturas, en un partido muy cerrado, muy tenso, propio de una final. Es decir, este torneo se habrá creado hace poco, pero ya tiene su peso porque no se juega tan alegremente como un partido cualquiera. Y España se lo ha llevado, creo que merecidamente. Ha ido de menos a más en el partido, ha acabado mereciendo resolverlo antes de los penaltis. Ha habido varias cosas que han funcionado muy bien y en las que me quiero centrar, porque ya sabemos que hay carencias. Sigo manteniendo lo que dije ayer, vuelvo y repito, muchachos, no somos de los dos, tres equipos mejores de Europa en cuanto a plantilla, pero yo sí que tengo alguna esperanza en que esto sea el principio de algo bello, de algo que merezca mucho la pena, porque me recuerda el partido a cierta cita que ahora os retrotraeré a la memoria de hace 15 años, precisamente. Así que nada, no es un mundial, no es una Eurocopa, pero es un título. Y eso siempre luce. Y eso siempre merece un análisis optimista, como el que os voy a hacer yo, porque lo voy a hacer también, claro, como todo el mundo, en base a mis filias y a mis fobias futbolísticas, que no dejan de ser eso, fobias futbolísticas. Porque si bien es cierto que ha sido un título, y más ahora en la victoria que hay que ser generosos, ha sido un título que tiene muchos padres, y el primero fue Luis Padrique, cronológicamente hablando, porque Luis Enrique fue el que nos clasificó para la fase final por segunda edición consecutiva. En la primera perdimos contra Francia en aquella final del mangazo con el gol en fuera de juego de Mbappé que no se quiso reconocer. Pues considero que ha habido cambios sustanciales en esta fase final que a mí me gustan bastante y considero que pueden ser el camino adecuado para nuestra selección. Luis Enrique se llevó los méritos de ganar en Portugal en el pasado mes de septiembre. Triunfamos por 0-1 y era el rival más duro que teníamos en el grupo. Y tuvo valor, la verdad, porque Portugal tiene mejor plantilla que nosotros, yo creo que no hay que esconderlo, pero esta selección ha demostrado que, oye, que mal no compite, que cuando compitió mal fue en el pasado Mundial. En la anterior Eurocopa creo que estuvo cerca de su techo con Lucho, caímos en semifinales contra Italia sin merecerlo, por penaltis, ahora hablaremos de los penaltis, largo y tendido, y en el anterior certamen de la Liga de Naciones, ya digo, perdimos solamente en la final contra Francia y también ganamos a Italia en semifinales, o sea, lo mismo que ahora. Lo que pasa es que ahora en la final hemos tenido a Croacia, que se queda a verlas venir, sin ningún título. Y yo, como veo que hay quien discute la figura de Luis de la Fuente, que estaba incluso cuestionado respecto a si iba a continuar o no, pues quiero valorar 5 cosas que ha hecho, 5 decisiones que ha tomado en esta Liga de Naciones que nos han hecho ganar. No sé si Luis Enrique las habría tomado, yo creo que no. Por eso lo voy a exponer. Quizás con Luis Enrique habríamos ganado, pero de otra manera, porque ya digo, en varios de los torneos que dirigió Lucho, estuvimos muy cerca de dar nuestra mejor versión.
El caso es que no ganamos ningún título. Y yo creo que la primera decisión, que no es ya tanto una decisión, sino una manera de ser y de afrontar la vida y el fútbol, de Luis de la Fuente, que lo voy a llamar Luis de la Copa, porque mucha gente lo denomina Luis de la Cope por su presunta afinidad a los medios de comunicación y a los más escuchados, como puedan ser Tiempo de Juego, que yo mismo oigo. No me parece bien esto. O sea, me parece que no es nada grave ni nada que vaya a tener que denunciar Luis de la Fuente o que sea una víctima del sistema. No, para nada. Pero no me parece del todo normal que se esté con Luis de la Cope, porque si fuera Luis de la Cope, pues habría jugado Sergio Ramos estos dos partidos. Y si fuera Luis de la Cope, habrían sido titulares jugadores del Madrid en estos dos partidos. No lo fueron. Acabaron por méritos propios siendo protagonistas, pero no fueron titulares. O sea que yo creo que tiene poco sentido esto de Luis de la Cope. No lo veo yo, ¿eh? Pero como yo no lo veo y la gente sí, pues le voy a llamar Luis de la Copa, porque ha ganado un título. Así que creo que la primera decisión acertada y que sirve para desmarcarse de la era Luis Enrique por parte de Luis de la Copa es la naturalidad. Pienso que ha exhibido esa palabra que tanto tiene en boca, tanto en el trato como en el mensaje. Si bien es cierto que el mensaje a veces resulta un tanto dubitativo para los medios de comunicación, porque no es contundente, porque no es grandilocuente, porque no da grandísimos titulares, más allá de decir que Croacia y España eran los dos mejores equipos de Europa por llegar a la final, cosa que yo no lo creo, pero bueno, él defiende lo suyo. Más allá de eso, creo que su mensaje natural llega a los jugadores. Es decir, esto es como consumir un yogur natural o uno de sabores. El de sabores, pues, está más rico, pero el natural te sienta mejor y es más saludable. Creo que, no sé si me compráis la metáfora, pero que por ahí han ido los tiros. Que los futbolistas se sienten más cómodos y que, a fin de cuentas, estamos comparando a un entrenador bueno, que sin duda la mayoría de los que llegan a esas instancias a ser seleccionadores lo son, y Luis de la Fuente no es menos, con un entrenador galáctico, galáctico hasta el punto de que era un entrenador estrella, como Luis Enrique, un míster protagonista y un míster que, como mejor se sabe mover, es con estrellas alrededor, como demostraron Messi, Suárez y Neymar, y como posiblemente demuestre ahora en el PSG. Él está en otra galaxia, se encarga a menudo de hacernos ver que está por encima del bien y del mal, como Piqué con Cosmos, pues en ese plan, mientras que Luis de la Fuente, con pequeños retoques que ahora iremos poniendo de manifiesto, ha demostrado ser un buen entrenador y ganarse la confianza de sus muchachos, que al fin y al cabo es la principal misión de un entrenador, ganarse el respeto de sus dirigidos. Otro punto a favor, sobre todo si lo comparamos respecto al anterior Mundial de Luis Enrique, a favor de Luis de la Copa, es que ha llevado más de un 9. Dos, o sea, tampoco os creáis que se ha vuelto loca, que se ha vuelto loco, a diferencia de la anterior lista, donde sí, donde llevó un montón de delanteros, luego yo creo que las labores de unos y otros se superpusieron, bueno, pues ahora ha llevado dos, que es lo mínimo para mí. Para mí, llevas a Morata, lo haces jugar de titular, consigue desgastar a las defensas rivales, pero Morata y el gol a veces no llegan a ser amigos. Digamos que es una relación de conocimiento mutuo, de exploración permanente, pero manteniendo las distancias. Entonces, ante un delantero enemistado en ocasiones con el gol, pues hace falta otro que tenga otras características más concretas, que funcione bien en modo batidora, salir ahí 6 minutos como el día de Italia, algunos más, con prórroga incluida, como en la final ante Croacia, estoy hablando lógicamente de Joselu, y que tenga esa capacidad de asumir que él no es titular indiscutible, por eso lo ha fichado el Madrid, entre otras cosas, pero la capacidad también de funcionar muy bien en poco tiempo. Gol contra Croacia, ahí llevaba 3 goles en 2 partidos, o bueno, 3 goles en 3 partidos, y el siguiente día, penalti decisivo
¿Por qué decisivo contra Croacia? Pues porque empezar lanzando una tanda de penaltis con la tranquilidad, con la seguridad y con la convicción con la que lo hizo Joselu, te da un plus. Y vuelvo y repito, muchachos, ahora iremos con la tanda de penaltis. Pero llevar más de un 9 fue algo que contra Marruecos echamos en falta y que ayer nos dio muy posiblemente bastantes más opciones de llevarnos el título a casa o de traérnoslo. Tercera virtud que le achaco a Luis de la Copa respecto a Luis Enrique. No casarse con nadie, pero tener cintura. Y aquí me voy a explicar. Los cambios de Luis de la Copa han funcionado en 3 de los 4 partidos que ha dirigido, al margen de ese de la pandemia, que ni se lo cuento, porque era con sub-21, de hace 2-3 años. Han funcionado y han mejorado lo que estaba en el campo. Y no es porque se hubiera equivocado necesariamente en el planteamiento, sino porque hay muchos futbolistas que, como yo dije en un vídeo sobre la selección, en la primera convocatoria, son japoneses. Y no es que tengan los ojos rasgados o achinados, es que son muy parejos en cuanto a nivel. Y no me refiero a Dani Parejo, el del Villarreal. Entonces, es importante sacarle jugo a la uniformidad de nivel. Porque si tú tienes 11 titularísimos y no te funcionan, resulta que por buenos que sean, en algún momento vas a tener un partido igualado y no vas a tener posibilidades reales de sacarlo adelante. Porque los demás a los que has llevado para hacer grupo, no porque sean los mejores, están muy por debajo del nivel exigible o desconectados directamente de los 11 titulares. En cambio, con Luis de la Copa, pues resulta que ayer salieron Asensio salió el primer día. Ayer salieron Merino, Olmo y Ansu Fati y nos dieron muchas alternativas para pasar a dominar un partido que se nos estaba complicando y en el que Croacia estaba mejor al empezar la segunda parte. Por ejemplo, lo de Ansu Fati. Los que mejor conocen a Luis Enrique tienen la teoría de que cuando dijo en una charla posterior en Twitch con Ibai que se arrepentía de llevar a un futbolista al Mundial, que si volviera a hacer la lista habría uno al que no llevaría, los Luis Enricólogos dedujeron de eso que se refería a Ansu Fati. Bueno, Ansu Fati ayer sale y es el primero que remata oficialmente a puerta para España. Antes había habido remates, pero desviados. También tocaré ahora ese tema. Otro ejemplo, lo de el equilibrio entre no casarse con nadie, pero tener cintura. Carvajal, en los 2 primeros partidos de España, especialmente en el segundo, con Luis de la Copa, contra Escocia, la lía pardísima. Es el peor de los jugadores españoles que juegan en Escocia. ¿Qué hace este buen señor? Lo llama, pero la titularidad en los 2 partidos es para Jesús Navas. Lo mete de sexto cambio en la prórroga y para demostrar que simplemente lo había relegado por deméritos deportivos, pero que no le guarda ningún tipo de rencor, pues se fía perfectamente de él para que lance el sexto penalti, que, a propósito, alguien dijo que no quería lanzarlo y Luis de la Copa lo asumió, cambió de planes y puso a Carvajal a tirarlo y mira lo bien que salió, que lo lanzó incluso de Panenka, a lo Panenka. O sea que creo que está demostrando que es un míster que sabe guardar ese equilibrio de entrenadores ganadores, entre no casarse con nadie, pero decir, a ver, en un momento dado yo le puedo dar un palo, pero en otro momento le tengo que dar la zanahoria porque tampoco me sobran tantos jugadores de garantías, por ejemplo, en el lateral derecho. Ya vimos lo que hizo Pedro Porro, que fue nada en el partido contra Escocia. Así que, bien, por ese aspecto de Luis de la Copa. Y también bien porque, en mi opinión, aunque a mí me gustaría que sucediera aún menos, juega menos con fuego que Luis Enrique. Su sistema de juego es menos arriesgado en varios sentidos. El portero es verdad que sigue
tomando excesivos riesgos en salida de balón. Esto es una tara del fútbol moderno difícil de subsanar. Y es verdad que nosotros quizás tengamos que abusar de tiki-tuki porque no tenemos físico para batirnos el cobre con cualquiera que sea más poderoso, que tenga una constitución más fuerte, una constitución física de base, que decía algo así Luis Aragonés. Pero, aunque el portero sigue arriesgando, los centrales son de un perfil mucho más contundente. Ya no están los amigos de Lucho, Eric García de central o Ferran Torres de extremo derecho. Los jugadores son de un perfil más concreto. Si tú eres defensa, aunque seas de origen francés, lo que tienes que hacer es defender. Y eso Lenormand lo lleva más a gala, aunque cometiera el penalti por mano el primer día, que los que estoy nombrando. Perfiles, ya vamos a dejar a Eric García, que es pasado, y que no sirve ni para ser suplente del Barça. Pero bueno, eso es otro tema. Vamos a dejarlo a un lado a él y vamos a nombrar otro perfil que se ha reclamado para esta lista, que es Mario Hermoso, que yo soy el primero que reconoce que ha hecho una buena segunda mitad de temporada, con todos los asteriscos que hay que ponerle a la gran segunda mitad de temporada del Atlético de Madrid, que solo ha estado en Liga. Pues no ha escogido ese tipo de centrales. Por ejemplo, Luis de la Copa ha preferido fiarse de centrales que de verdad saquen balones por arriba, que siempre es un talón de Aquiles nuestro y lo sigue siendo, que sepan combatir mejor el juego en largo del rival, el juego directo. Y a ver, no es que seamos ahora una defensa impenetrable precisamente, ni muchísimo menos, pero en 2 partidos hemos encajado un gol. Hemos jugado a ganar por la mínima, mientras que con el entrenador galáctico Luis Enrique contra Croacia había una película de tiros, de vaqueros. Le ganamos 5-3. Fuimos con Luis Enrique la única selección que le ha ganado a esta generación de Croacia en la prórroga, y fuimos ayer con Luis de la Copa, el primer seleccionado nacional que gana por penaltis a la selección croata, que había vencido las 4 de Modric, de Perisic y compañía, y de Livakovic, por supuesto. Más cosas que demuestran que jugamos menos con fuego. Ese doble pivote ahí amarradito con Rodrigo Hernández, que luce mucho más y tiene también mayor capacidad para descolgarse en ataque, gracias a que está flanqueado por un perfil mixto. Por un perfil mixto que de verdad trabaja, que de verdad aporta, que de verdad suma, aunque no sea el mejor del mundo, porque eso en su posición lo puede ser Rodri o aspirar a ser, pero nadie más. Pero tener ahí a un Merino cubriéndote las espaldas o a un Fabián Ruiz ayudándote a sacar el balón, te ayuda desde luego mucho más que si, aparte del medio centro, todos los demás son media puntitas. O si al lado del medio centro el que está es Coque Resurrección, que es un hombre que yo no sé lo suficiente de fútbol como para apreciar sus cualidades a nivel selección española. Por tanto, creo que lo de jugar menos con fuego, el número de goles en contra, el perfil de los centrales, el acompañante de Rodrigo Hernández y el propio rendimiento de Rodrigo Hernández descolgándose en ataque, te denota que existe. Quinto punto en el orden del día que le achaco positivamente a Luis de la Copa respecto a su tocayo Luis Enrique. Ensayar los penaltis o reconocer que los ensaya. Mirad, nosotros tenemos un equipo de fútbol ciegos aquí en Valladolid. Bueno, un aspirante a equipo de fútbol ciegos. Nosotros ensayamos penaltis todos los días. No hemos jugado ningún partido oficial, a lo mejor nunca los vamos a jugar. Pero es que si nosotros, que entrenamos un par de horas cada 2 semanas, ensayamos penaltis, me parece inconcebible que un profesional o bien no los ensaye, que eso no me lo acabo de creer porque la gente que ha estado en un equipo de fútbol dice que sí se ensayan, o que no reconozca que hay que ensayarlos. Que te encuentras con entrenadores que tienen teorías muy sospechosas para mí y que lo único que hacen es taparse por si vienen mal dadas. Me explico. Esto de que los penaltis en un partido real son muy distintos y por tanto no se pueden ensayar en condiciones en un entrenamiento, ¿esto a qué viene? Es decir, entiendo la parte de verdad y que
hay mucha más tensión en un partido en el que te juegas la eliminatoria que en un entrenamiento en el que no dejas de estar con tus compañeros y te juegas poco, salvo que ya te piques muy en serio. Pero habrá que prepararlos, ¿no? O sea, tú algo que preparas hay más opciones de que salga bien que algo que no preparas. Que no hay garantías de que salga bien, ya, no hay garantías de que salga bien. Pero lo de ayer se notó que estaba muy estudiado. Y no lo digo solo porque ganáramos, lo digo porque el primer lanzamiento es de José Lu, que se notaba mucho que iba con una gran seguridad, porque el segundo lanzamiento fue de Rodrigo Hernández, que es un jugador que psicológicamente va volando, solo se explica así que aguantara los 120 minutazos y los 90 anteriores después de ganar y celebrar la Champions con el Manchester City, pero la mentalidad lo puede todo, incluso para lanzar el segundo penalti, siendo un jugador que no habrá tirado tantos a lo largo de su carrera, ni mucho menos. Se notó que estaba todo muy estudiado, que Unai Simón ya se convirtió, aquí hay que hablar de héroes, porque igual que mencioné antes a Jesús Navas, que junto a los otros dos de los Palacios y Villafranca, Gaby y Fabián, son tres futbolistas que han sido campeones y han representado dignísimamente a la selección partiendo de una localidad de 38.000 habitantes, hay que hablar, por supuestísimo, de Unai Simón, que ha parado ya 6 penaltis en su trayectoria con la selección, mérito de Luis Enrique, el por fin desprenderse de De Gea en su día, que decía criticar a De Gea es vicio, ya es vicio, pero al final te lo cargaste. Y bien que hiciste. Eso es mérito de Luis Enrique, pero volver a ponerlo de titular es mérito de Luis de la Copa. Entonces, héroe Unai Simón, héroe Rodrigo Hernández, de los mejores mediocentros del mundo y el mejor futbolista de esta Liga de Naciones sin ninguna duda para mí, pero lo de ensayar los penaltis tiene premio. Y reconocer que ensaya los penaltis, como lo reconocieron después, pues igual no tiene tanto mérito porque hemos ganado. Pero es que si hubiéramos perdido, a mí me habría gustado que no dijeran, y aquí voy con un extra. Esa típica tontería, porque es una tontería, de la lotería de los penaltis. Eso es una soberana estupidez, una estulticia, una absurdez. Lotería le toca al que la compra, pero la lotería es algo aleatorio. Los penaltis no son algo aleatorio. ¿Por qué Croacia llevaba 4 de 4 ganadas? Porque tenía a Livakovic, porque tenía a Modric, porque incluso antaño tenía a Rakitic. ¿Por qué España llevaba 3 de 4 perdidas? Pues posiblemente por eso que os digo, porque se tiraban al tuntún. Solo hay que ver contra Marruecos, que nadie sabía quién iba a lanzar. Era aquello, una palabra que me gusta mucho, un descalzaperros. Lo tiró Sarabia, que acababa de salir, lo tiró Busquets ahí desganado, y se notaba que aquello era anarquía total. Sálvese quien pueda, y lógicamente no nos salvamos contra Marruecos. ¿Por qué Marruecos ganaba las tandas en los mundiales? En el mundial, porque tenía a Bono de portero, ni más ni menos. ¿Por qué el Sevilla en las 3 finales de Europa League que ha tenido que resolver en penaltis se ha impuesto? Pues hombre, demasiada casualidad, ¿no? Que un equipo tenga tantísima suerte y le toque tantas veces la lotería. Pues porque ha tenido buenos porteros y porque ha tenido buena mentalidad y porque ha tenido mimo para preparar los penaltis. A mí me resulta curioso comparar el contraste entre los dos mejores entrenadores de la historia del Atlético, que son sin duda Simeone y Luis Aragonés, que en paz descanse. Simeone es de esta teoría de Luis Enrique, o sea, Luis Enrique no está solo, ni mucho menos. Te vende el pollino de que los penaltis no hay que ensayarlos, porque, o que si hay que ensayarlos, que es un poco de mentira, porque luego en el juego real cambia un mundo. ¿Qué ocurre con Simeone? Pues que sí, que el Atlético ha ganado tandas de penaltis contra el PSV y contra el Bayer Leverkusen. Ya hace mucho de aquello, pero las más importantes de su historia, no sé yo quién hurgue en la herida. Es que ha dejado mucho que desear. No voy a decir más datos, pero la hemeroteca está ahí. Y a buen entendedor, pocas palabras bastan. Y encima, en el día a día del Atlético de Madrid, es el equipo con más porcentaje de penaltis fallados casi en cada liga. Por algo será. ¿Por qué? Pues porque hay que ensayarlos.
rara es la Champions, incluso en esta primera fase en la que no erró algún lanzamiento. Y el contraste, para no irme por las ramas, es con Luis Aragonés. Luis Aragonés en la Eurocopa 2008, en los cuartos de final contra Italia, que no pudimos resolver en los 120 minutos, después de empatar a 0 también, pues, ¿qué ocurre? Que lo tenía todo pensado el tipo. Sí, claro, teníamos a Casillas, que era mucho más fácil, pero el otro portero era Buffon, y el trauma de los penaltis ahí estaba. Lo que pasa es que Luis Aragonés tenía pautado hasta el orden de los lanzadores y hasta la desconfianza en Guiza, que él creía que era el único que podía fallar, y así fue, efectivamente, el único que lo erró. Pero los penaltis, cuando se ensayan, salen bien. Claro, si los dos equipos los ensayan, no pueden ganar los dos. Croacia se nota que los ha ensayado también, metió 4 de 6 y los tiró todos a portería. Lógicamente tiene que ganar uno, pero habrá que dar lo mejor de uno mismo en la tanda de penaltis y ensayar y pensar y dar la responsabilidad a aquel que puede estar a la altura. En fin, que estas han sido mis 5 diferencias y por eso yo sueño con que esto sea un España-Italia, el España-Croacia de ayer, que sea un España-Italia de 2008. Un 0-0, victoria por penaltis y sabiendo las limitaciones de nuestra generación, que nos faltan mimbres, ojalá nos podamos llevar más alegría, así que haya una final nuevamente muy pronto con España presente, cosa que ayer yo dudaba y que hoy, aunque hayamos ganado, sigo dudando, pero lo importante es celebrar esta. Comentadme, porque yo he detectado estas 5 diferencias. Podría haber alguna más, ¿eh? Lo de jugar menos con fuego también podría haber añadido que este equipo español es más duro ahora. Hace 24 faltas el día de Italia contra 8 de los italianos, 15 ayer en el tiempo reglamentario, para cortar contraataques rivales por lo sano. Es decir, aparte de esto, de lo que he comentado, se notan diferencias, menos posesión también, vocación de llegar más rápido, pese a que el patentor del contraataque en el Barça era Luis Enrique. Bueno, quiero que me digáis, vosotros, ¿qué cambios habéis visto? Yo os he destacado por destacar y porque me han parecido trascendentes la naturalidad, el llevar más de un 9, no casarse con nadie pero tener cintura, jugar menos con fuego, así grosso modo, y ensayar los penaltis y reconocerlo. Decidme vosotros, ¿qué opináis? Si seguís echando de menos a Luis Enrique, si lo único que interesa ahora es celebrar la Liga de Naciones, que en parte creo que es así, y la Liga de Naciones tiene, ya digo, varios padres, pero yo me mojo siempre, ya lo sabéis, y os digo lo que me gusta y me disgusta de cada cual. Y en definitiva, a ver qué os ha parecido esta selección española campeón de la Liga de Naciones, a disfrutarlo. Vamos España y hasta la vista.